Hola a todos, soy Volodya Krivenko y vamos a hablar sobre las noticias de Ucrania donde continúa la guerra con Rusia. Desafortunadamente hoy yo no puedo hacer un video y bueno, tenía la posibilidad de hacer algo en forma de podcast o no hacer nada. Yo decidí hacer algo en la forma de podcast, solo con audio y con imágenes, con una, digamos, presentación pequeña de lo que pasa. Entonces, vamos a hablar sobre lo que pasó durante esta semana desde 7 a 14 de agosto de 2022. Entonces, primero, ¿qué pasa en el frente? En Donbass, bueno, no podemos decir que no pasa nada, porque los rusos tratan de atacar, los ucranianos no los dejan avanzar mucho. Hay algunos muy pequeños avances del ejército ruso. Hay también en algunas partes aún más pequeños avances de los ucranianos. Entonces en Donbass la situación es muy estable. Como pueden ver en el mapa, hay de verdad mucha información sobre como algunas batallas, algunos bombardeos, pero si lo vemos en el mapa, casi no hay ningún avance de ninguno de los dos lados. Ahora seguimos sobre otra parte del mapa y es Gerson. Y en Gerson sí hay noticias. Primero que Ucrania destruyó todos los puentes entre el borde derecho y el borde izquierdo de Dnipro, del río en cual está Gerson. Yo aquí noté el río Dnipro con esta línea roja. Entonces, como pueden ver, las fuerzas rusas que están en el borde izquierdo de Dnipro no está conectado con el resto del ejército ruso y de verdad ahora casi no tienen los, las posibilidades de luchar contra ucranianos. Hay alguna información que como los generales rusos decidieron dejar sus fuerzas allá sí o sí y por lo menos ganar un poco de tiempo, porque allá ahora están como 20.000 de los soldados y hay la información que los rusos van a tratar de devolver más o menos 10 o quizás 15.000 de los soldados y 5.000 ellos van a dejar allá en el borde izquierdo simplemente para luchar hasta su muerte o hasta que estén capturados. Esto es el plan de los rusos. Y esto es de verdad la situación en el frente, porque si hablamos sobre el frente en Zaporilla, allá tampoco hay muchos, como allá no hay casi ningunos cambios, pero a la diferencia de Donetsk, de Donbass, tampoco hay, digamos, muchas batallas, ni siquiera. Bueno, hay una batalla sobre la cual vamos a hablar un poco después, casi al final de este video. Ahora seguimos a otras noticias, que ya no son sobre frentes. Hay una noticia un poco más positiva, que el Banco Nacional permitió usar cualquier tasa de cambio. Como hablamos en nuestro previo video, el Banco Nacional de Ucrania hizo muchas regulaciones para los puntos de cambio de la moneda
y ahora eliminó una de estas regulaciones porque también había una regulación sobre el precio. El Banco Nacional dejaba como un margen, por supuesto, pero mm, el Banco Nacional como solo dejaba que la tasa de cambio puede ser desde esto hasta esto y no más. Ahora eliminaron eso, pero de todos modos todavía existen muchas otras prohibiciones, muchas otras regulaciones nuevas, etcétera. Entonces, de verdad, el Banco Nacional primero estableció un montón de regulaciones y ahora eliminó una de ellas y una quizás la peor, pero de todos modos no podemos decir que los puntos de cambio ahora están tan libres como hace un mes. La primer ministra de Estonia llamó a ceder de entregar las visas turísticas a los rusos. Aquí pueden ver su tweet. Ella dijo, dejen de emitir las visas turísticas para los rusos. Visitar Europa es una privilegia, no un derecho humano. Los viajes aéreos entre Rusia y de Rusia a Europa están parados. Esto significa que cuando los países de Schengen emiten las visas, los países vecinos de Rusia tienen que llevar este peso. Finlandia, Estonia, Latvia. Esto es el tiempo de acabar con el turismo de Rusia. Bueno, no sé qué decir aquí. Yo creo que si hablamos sobre el turismo puede ser. Pero lo que pasa es que después apareció otra información sobre las visas. Hablamos un poquito, simplemente hablamos sobre las noticias en orden más o menos cronológico. Por esto vamos a hablar sobre otra noticia sobre visas un poquito después. Mi opinión, bueno, yo creo que voy a decir mi opinión en otro video. Ukrtransnafta. Bueno, este nombre significa como Transpetróleo de Ucrania. Ukrtransnafta suspendió el tránsito del petróleo ruso. Y de verdad yo cuando leí esta noticia me sorprendí muchísimo que durante 5 meses de la guerra Ucrania estaba transitando el petróleo ruso a países europeos. El petróleo por cual Rusia está recibiendo la plata, por cual también compra las armas, cual también paga a sus soldados y a los así llamados voluntarios. Y no sé qué decir, de verdad yo estaba un poco choqueado. Además Ucrania suspendió este tránsito no por una decisión política o ética, sino porque Rusia ya no puede pagar por este tránsito por sanciones. Bueno, yo creo que esto es para ustedes también, para mis seguidores, el tiempo para pensar, o sea, como una cosa para pensar, ¿qué podemos decir sobre eso? A mí me parece que esto es casi una traición del país, porque de verdad yo no puedo imaginar cómo se puede ayudar a su enemigo que ahora mismo está matando a su gente, a sus ciudadanos, está destruyendo su país. Ayudar así. Bueno, podríamos decir que si Ucrania deje de transitar el petróleo ruso, Rusia podría hacer eso por otros países, pero
es que una cosa es práctica y otra cosa es ética. Yo creo que éticamente Ucrania no debería transitar el petróleo ruso durante 5 meses desde el principio de la fase activa de la guerra, porque también tenemos que acordar que esto es la fase activa, pero la guerra ya está pasando durante 8 años. Bueno, otra noticia. Otra vez sobre las visas. Zelensky llamó a los países occidentales a mandar a los rusos a la casa. En su entrevista a Washington Post, Zelensky dijo que a él le parece que primero hay que dejar de emitir las visas para los rusos y segundo hay que mandar a los rusos que están en otros países a Rusia. En su opinión, esto es necesario porque todos los rusos son responsables en esta guerra con Ucrania y además la culpa de, de la oposición rusa, por ejemplo, es que muchos de la oposición abandonaron el país y dejaron a Putin estar tantos años en su puesto y empezar la guerra con Ucrania. De verdad, a mí me gustaría decir muchas cosas sobre esto, pero al fin yo pensé un poco y decidí simplemente hacer otro video donde voy a hablar sobre esta cuestión. Si vale la pena mandar a todos los rusos a Rusia para que luchemos contra Putin allá. ¿Por qué, por ejemplo, muchos abandonaron Rusia? ¿Por qué muchos no quieren o no pueden ni siquiera volver, etcétera? Entonces, esto va a ser un tema de otro video. Aquí solo voy a decir que no estoy muy de acuerdo con Zelensky por muchas razones. A propósito, este video o este podcast, llamen como quieran, es bastante crítico hacia Ucrania. Yo ya critiqué a Ukrtransnafta, ahora digo sobre las palabras de Zelensky y van a ver otra cosa también sobre la crítica. Pero quiero recordar que tenemos que entender cuando criticamos en algunas partes el gobierno de Ucrania, cuando criticamos a los ucranianos en algunas partes, hay que recordar que de todos modos la culpa de toda esta guerra está en Rusia. El país que invadió a otro es Rusia, no es Ucrania. Entonces podemos decir algunas cosas no muy positivas sobre Ucrania porque tenemos que ser objetivos, pero en el mismo tiempo hay que entender exactamente dónde está la razón de todo eso y cuál país atacó a otro y cuál país hizo un crimen contra la humanidad. Y por supuesto que esto no es Ucrania. Ahora seguimos a otras noticias. Bueno, esto simplemente para ustedes. Si quieren pueden pausar el video y simplemente leer estas dos cosas. En el 24 de marzo, Zelensky llamó a los rusos a abandonar la Federación Rusa para no pagar impuestos por la guerra. Yo estoy traduciendo un poco mejor porque esto es la autotraducción. Yo simplemente decidí hacer los screenshots en español, sí o sí. Y ahora, el 9 de agosto, Zelensky llamó a los países occidentales a cerrar completamente las fronteras a los rusos. Bueno,
mucha consecuencia. Ucrania por primera vez bombardeó a una base militar rusa en Crimea. En Novofedorovka, donde había una base militar de Rusia, llegaron algunos cohetes. Lo que pasa es que yo escribí aquí que Ucrania bombardeó a una base militar rusa, pero lo que pasa es que ni Ucrania ni tampoco Rusia no dicen que esto era el bombardeo desde Ucrania. Los ucranianos dicen como que simplemente no van a responder. Los rusos dicen que no, que esto no era el bombardeo de Ucrania, esto era como... Parece que alguien simplemente fumó en una parte donde no tendría que fumar. Algo se quemó y empezó una explosión que eliminó a 8 aviones, muchas bombas y probablemente algunas personas. Porque Rusia no dice cuáles serán las consecuencias de todo eso. Y probablemente porque Rusia no quiere culpar a los ucranianos en eso, porque psicológicamente es muy difícil. Rusia siempre trata de mostrar que Crimea es muy protegida, que como dijo, no me acuerdo quién, quizás el mismo Putin, pero quizás otro político de Rusia, que Crimea está más protegida que Moscú. Entonces, lo que pasa es que es muy probable que esto eran los cohetes ucranianos. Además a esto, incluso sabemos probablemente cuáles eran los cohetes y probablemente esto no eran los de HIMARS. Esto eran los cohetes ucranianos que produce la misma Ucrania. Pero no hay información oficial de ningún lado. ¿Y qué está en la imagen? Porque aquí no está la base militar ni nada. No, yo decidí mostrar otra imagen. Y esto es el taco grandísimo cerca del puente de Crimea que conecta Crimea como a Rusia. Porque muchos turistas y muchas personas que están allá se empezaron a escapar al lado ruso cuando pasó eso, cuando pasó el bombardeo que probablemente era el bombardeo ucraniano. Alexei Arestovich contó sobre la situación en primeros días de la guerra. Alexei Arestovich está en el Consejo Militar de Presidente de Ucrania y además cada día él hace los videos donde habla sobre la situación. A veces lo hace varias veces por día y lo que pasa es que él contó que cuando se empezó todo, él pensaba que lo máximo que puede vivir son como 12 horas. Además, él pensaba que los rusos iban a ocupar Kiev y pensaba que solo quizás durante 2 semanas habrán como las luchas, las batallas en las calles de Kiev. Y pensaba que quizás solo algunas regiones occidentales de Ucrania van a poder seguir no ocupados. Y también dijo que como Rusia tenía no 3 o 5 veces más ejército, sino como 20 veces más. Y que la única cosa que salvó Ucrania de la ocupación así es que los rusos estaban haciendo como los rusos cometieron muchísimos errores en esta guerra. Entonces, les recomiendo de verdad ver
toda la entrevista con Arestovich. Voy a dejar el link en la descripción de este video y este video, como esta entrevista tiene subtítulos en inglés, está en ruso, pero tiene subtítulos en inglés. Y también, si alguien no habla inglés, pueden usar la traducción automática. Yo traté de ver varios minutos con la traducción automática y les puedo decir que es bastante comprensible. De verdad, vale la pena ver a esta persona. También Alexei Arestovich y Mark Feygin, un periodista ruso, hacen los vídeos en YouTube cada día sobre la situación en frente. Y hace poco hicieron un canal con traducción de esto a inglés. No hay traducción a español, además eso es traducción no de subtítulos, sino de voz. Pero yo también voy a dejar el link a este canal en la descripción de este video. Entonces, si alguien de ustedes habla inglés, por favor, vean los videos de Arestovich y Feygin. Son muy interesantes y tienen mucha información sobre lo que pasa allá. Además, salen cada día, perdón, y no como los videos míos cada semana. La organización Amnesty International hizo un reporte sobre los crímenes de la guerra en Ucrania, de la parte ucraniana. Hace poco hicieron un reporte sobre los crímenes rusos y ahora dijeron las cosas malas que hicieron ucranianos. Empezó una discusión masiva en Ucrania sobre todo eso. Muchos están culpando a Amnesty International. Muchos dicen que hicieron eso solo por la corrupción, o algunos decían que en este reporte usaban los materiales que encontraron en las personas de Ucrania capturados que están en Rusia y que quizás están asustados de decir la verdad. Amnesty International ya dijo que eso no era así. Bueno, me parece que aquí otra vez tenemos que criticar a Ucrania porque desafortunadamente no hay mucha objetividad en cualquier guerra. Y lo que pasa aquí que cuando todos entienden que Rusia es un monstruo que atacó a otro país y todo, y bueno, ya hablamos un poco sobre eso. Muchos creen que Ucrania son como los, no sé, como... estos chicos son buenos y ellos son los ángeles que no pueden hacer nada malo. Y por supuesto que esto no es así, que esto es la guerra y los crímenes de la guerra van a haber de cualquier lado. Entonces, no podemos esperar que los ucranianos no hagan nada malo. La cosa es que, como yo dije, lo importante es quién empezó la guerra, quién invadió otro país, quién está bombardeando las ciudades de quién, etcétera, etcétera. Esto es lo más importante. Porque, por ejemplo, en el reporte de Amnesty International se dice que los ucranianos colocan sus armas dentro de, por ejemplo, dentro de algunos edificios donde vive la gente. ¿Y esto es malo? Bueno, sin ninguna duda, esto sí es malo. Pero en el mismo tiempo, perdón, ¿quién, por quién, por la culpa de quién pasa todo eso? Si Rusia no invadiera Ucrania, no podría pasar lo que pasa. Los ucranianos no tendrían que hacer eso. El idioma ruso estará eliminada del sistema educativo de Ucrania. En Ucrania ahora solo hay un idioma oficial y eso es el ucraniano,
Pero en el mismo tiempo ruso es el idioma usado muchísimo por mucha gente y hasta ahora muchas escuelas tenían la educación en ruso. Ahora el gobierno ucraniano decidió eliminar la educación en ruso y además incluso eliminarlo como cursos adicionales. Entonces, el ruso no se va a usar más en el sistema educativo. Mi opinión, yo no sé de verdad si esto es una buena idea, porque al fin el idioma no está culpable en la locura que hace Putin, el gobierno ruso y los rusos. Y no sé por qué también los ucranianos dejan a los rusos como privatizar el idioma. De verdad, ruso no es el idioma solo de Rusia. También está usada muchísimo en Kazajistán, en Bielorrusia, en Kirguistán, bueno, casi en todos los países postsoviéticos, quizás menos países bálticos. Entonces, además a esto es que hay una cosa que se llama el índice de contenido en Internet en idiomas diferentes y ruso tiene segundo lugar después de inglés. Entonces, si hablamos sobre la probabilidad, como usted quiere leer un libro, ¿sí? Y por ejemplo no habla inglés, ¿en qué idioma tiene más probabilidad de encontrarlo? Tiene, por ejemplo, muchísima más probabilidad de encontrarlo en ruso que en español. Y comparar con ucraniano, bueno, yo creo que se entiende que no tiene mucho sentido y se entiende que en ucraniano hay muchísimo menos materiales que en ruso. Entonces, aunque yo entiendo completamente los motivos por qué pasó esto, y tampoco puedo culpar a Ucrania y al gobierno ucraniano en esto, pero yo no creo que esto es una decisión muy, digamos, muy lógica. Yo no creo que hay que culpar el idioma en lo que pasa entre los países. Es como, por ejemplo, en América Latina, yo creo que no hay tanta gente que ama a España, simplemente porque España ocupó estas tierras en algún momento. Bueno, sí hay las personas que quieren incluso restablecer el imperio español, pero la mayoría no tiene tanto amor a España. Pero en el mismo tiempo nadie quiere, digamos, eliminar el idioma español. Pero en países que eran parte del imperio ruso, todo pasa un poco diferente. Tratan de eliminar todo lo ruso y también el idioma. Situación en la planta nuclear en Zaporizhia. Esto es una noticia que no puedo evitar de decirlo, pero en el mismo tiempo hay muy poca información y nada es muy comprensible. En Zaporizhia hay una planta nuclear. Zaporizhia es una región que por una parte está bajo control ruso y otra parte bajo control ucraniano. Entonces, esta planta nuclear está en el territorio que está controlado por los rusos. Y ahora hay muchos, digamos, no hay cohetes allá, no hay bombas, pero hay, por ejemplo, muchas balas y algo así, que también es peligroso, porque es una planta nuclear. Y no se entiende quién la está atacando, de qué parte está el fuego. Porque los rusos dicen que el fuego
viene del lado ucraniano y además dicen que los rusos como que ellos no tienen ninguna motivación de atacar esta planta porque ya está bajo su control. Los ucranianos dicen que esto están haciendo los rusos. Y lo único que puedo decir yo, que yo voy a seguir viendo la situación y tratar de entender algo sobre esto. Porque por ahora todo es muy contradictorio. Hay muchas noticias, de verdad, hay muchas incluso pruebas de ambos lados, pero nada empieza a ser más comprensible. Entonces, ¿quién está atacando esta planta? Yo no sé, pero yo sé que quien sea es una acción extremadamente estúpida porque esto de verdad puede llevar a segundo Chernóbil en Europa. Y ahora la última noticia, o sea, esto no es la noticia. De verdad, a mí me gustaría hacer un premio, el comentario de la semana. Desafortunadamente todavía tengo muy pocos comentarios, pero cuando yo leí esto, me gustó muchísimo porque esto es el comentario de mi primer video sobre Ucrania, de una persona que se llama Jimena Ruiz, y ojalá que lo pueda citar aquí. El comentario es siguiente. ¿Cuánta gente os habéis cargado desde el 2014? ¿Qué pasó en Odessa en la casa de los sindicatos? ¿Cuántos gente quemaron? Soy unos nazi. Soy unos nazi. Y segundo, chico, ¿por qué no te vas al frente? Ya que a tu compatriotas, creo que tendría que escribir compatriotas, lo están haciendo picadillo. Deja a Chile tranquilo, que ya hemos tenido bastante de tus amigos yanquis. Bueno, mire, estimada Jimena Ruiz o estimado bot que escribió este comentario con el nombre de Jimena Ruiz, debería primero informarse que en Chile no usamos la forma vosotros. Entonces, si trata de parecer chileno, primero que hemos tenido, tampoco es muy chileno como normalmente un chileno podría decir teníamos, pero no hemos tenido. Pero ok, o tuvimos, pero ok, esto podría ser. Pero os habéis cargado, os habéis de verdad, un chileno que dice os habéis o una chilena. Segundo, perdón, ¿quiénes son mis compatriotas? Porque yo vivo en Chile, yo me considero chileno porque vivo aquí por muchos años ya, pero nací en Rusia, también tengo pasaporte ruso. Entonces, ¿de cuáles compatriotas estamos hablando? ¿De cuáles están haciendo picadillo? Si hablamos sobre los chilenos no están en la guerra. Si hablamos sobre los rusos, perdón, pero yo creo que por mis videos se puede ver que yo no estoy muy pro Putin. Yo creo que el problema es que mucha gente por alguna razón cree que yo soy ucraniano. Bueno, la verdad es que por alguna parte de mis antepasados sí soy ucraniano étnicamente. Pero étnicamente yo soy una mezcla. Porque tengo antepasados ucranianos, rusos, turcos, kirguisos y algunos más. Pero como yo dije, mi ciudadanía es chilena y rusa, si a alguien le interesa. Otra cosa que también, como si hablamos un poquito más en serio, sobre lo que pasó en Odessa, en la casa de los sindicatos. No sé
estimados seguidores, estimados visitantes de mi canal, si ustedes conocen esta historia, porque esta historia está usada muchísimo por la propaganda rusa y lo pueden googlear. Y por favor, simplemente googleen los videos de este día. Googleen los videos del día completo, porque de verdad hay muchos videos y se puede ver todos los eventos, todas las cosas que pasaron durante este día, desde la mañana hasta la tragedia en la casa de los sindicatos. Porque se puede ver quién empezó a disparar. Se puede ver cómo los así llamados nazis ucranianos, cuando empezó el fuego en la casa de los sindicatos, trataron de salvar a la gente de allá y la gente de las ventanas estaban disparando a estos ucranianos. Esto también se puede ver. Se puede ver todo, se puede analizar todo. Y solo si alguien no quiere analizar, no quiere ver, no quiere entender qué pasó, no quiere ver quién empezó, no quiere ver cuál era el comportamiento de ambos lados, y solo lee algo así que como los nazis ucranianos mataron, como quemaron a un montón de las personas prorrusas en la casa de los sindicatos, y para esta persona es suficiente leer eso sin entender nada y sin tratar de entender la situación, así sí se puede creer. Ok. Pero, por ejemplo, mi posición siempre es que si a mí no me gusta, si a mí no me interesa entender alguna situación, yo no voy a hablar sobre esta situación. Y si yo hablo, yo trato de entender. Yo creo que podrían imaginar cuántas horas yo estoy trabajando para hacer este video. De verdad, hacer un video sobre un video para 30 minutos, para 50 minutos sobre la guerra en Ucrania, significa que yo trabajé en esto por lo menos un par de días. O sea, no un par de días completos, pero 3 horas cada día. 6 horas para hacer un video de media hora. Y antes de hablar, antes de decir algo, antes de compartir la propaganda rusa, yo creo que es necesario por lo menos hacer la inversión de su tiempo, por lo menos lo mismo. Y también quise mencionar que yo creo que muchas personas creen que soy ucraniano simplemente porque mi posición les parece pro-ucraniana. Pero lo que pasa es que mi posición no es pro-ucraniana, mi posición es neutra. Como pueden ver, cuando es necesario yo también estoy criticando a Ucrania, al gobierno ucraniano, etc. Pasó en el video pasado. En este video había muchísima crítica a Ucrania. El problema es que aquí se ve muy bien quién es bueno y quién es malo. Aquí se ve muy bien quién es el agresor. En esta situación se ve muy bien quién es el agresor y quién es la víctima. Esto no es como, por ejemplo, bueno, quizás allá también se entiende, pero mi ejemplo favorito es Israel y Palestina. Yo trataba varias veces de entender quién es el agresor y quién es la víctima. Yo trataba varias veces de entender quién es bueno y quién es malo. Y de verdad no entendía. Por ejemplo, en la situación entre Armenia y Azerbaiyán, a propósito, voy a hacer un video sobre la situación que pasa allá también, porque parece que estos dos países, mucho más pequeños que Ucrania y Rusia, van a tener una guerra más entre ellos, desafortunadamente.
Y allá, entre Armenia y Azerbaiyán, también es bastante difícil entender quién es malo y quién es bueno. Aunque yo tengo mi opinión. Pero entre Rusia y Ucrania todo es extremadamente comprensible. Extremadamente. Pero, por favor, usen su cerebro en vez de canal Rusia Today. Si ustedes empiezan a analizar, van a entender que la posición neutra es la misma o casi la misma que la posición pro-ucraniana. Y mi posición en este sentido es neutra. Si mañana yo voy a ver cómo los ucranianos, por ejemplo, invadieron a Rusia y empiezan a matar a todos los rusos, etc., yo no voy a decir que no, eso es una venganza que se necesitaba. No. Yo voy a criticar a Ucrania. Yo voy a decir que esto es malo. Que así no se puede hacer. Que ahora Ucrania es un agresor, aunque inicialmente era una víctima. Bueno, esto es un poco de los comentarios. A propósito, cualquier persona sea, si de verdad se llama Jimena Ruiz o si es un bot que escribió este comentario, etcétera, de todos modos lo agradezco porque podía tocar este tema que es bastante importante sobre el análisis, sobre cómo entender la situación y sobre lo que hay que hacer. Y por favor, no es muy necesario de seguir mi opinión. Si tienen tiempo, si tienen ganas, por favor, lean ustedes mismos, analicen ustedes mismos. La cosa que yo tengo una ventaja, que yo entiendo ucraniano y entiendo ruso, puedo leer en ambos estos idiomas y después traducir y explicar qué pasa. Esto es todo para hoy y mañana vamos a seguir hablando sobre la constitución. Mañana o pasado mañana, no sé todavía. Vamos a seguir hablando sobre la constitución, la propuesta constitución de Chile. Y en una semana vamos a hablar sobre las noticias de Ucrania. También no sé en qué día, pero voy a hacer un vídeo sobre la situación con las visas, qué pasa ahora con los rusos que viven afuera de Rusia y cuál es mi opinión y opinión de otra gente sobre toda esta situación. Muchas gracias por verme. No olviden suscribir, recibir comentarios. También si quieren apoyar mi canal, pueden compartir este video en sus redes sociales. Chao y que tengan buen día.